Recuerdo mucho que el colegio tenía una parte donde, digamos, pasábamos, digamos, del recreo, donde jugamos fútbol, y era abajo, abajo, había que bajar un montón de terreno para poder llegar a la parte plana, y yo me acuerdo que había un lago, llegamos a una parte plana, y ahí era donde jugábamos fútbol, donde corríamos, bueno, donde hacíamos pues como actividades al aire libre, pero me acuerdo mucho que nos daba mucha pereza tener que volver a subir a la casa para cuando se acaba el recreo. Entonces tengo como esos recuerdos de subiendo esa loma para poder llegar a los salones, pues a la casa y, y estar pues quejándonos de la subida. Pero igual pasábamos muy bueno allá abajo, entonces volvíamos al otro día, volvíamos y bajábamos. Éramos 5 docentes, si no estoy mal, éramos Carlos Fran, Adriana, León, Fernando y yo. Esos eran los docentes. Y a nuestro cargo teníamos 17 chicos, y fueron esas familias que creyeron. Y se alquiló un espacio en una casa, en Las Palmas, sí, era una casa en Las Palmas, donde nosotros nos sentíamos con una responsabilidad grandísima, pero con una libertad también grandísima de hacer cosas. Un buen día escuchamos de que un señor que había sido rector del Jorge Robledo quería fundar un colegio y nos invitó. Y yo me le comí la carreta entera a Ernesto. Mentira, sí, porque fundamentalmente yo creo que en ese momento ya se avisoraba de que el conocimiento no era lo fundamental en la educación de las personas, que efectivamente uno podía, que lo que se necesitaba era formación, fundamentalmente en ética y valores, y que dentro de esa formación cabía la formación en una férrea voluntad de aprender, que fue lo que se hizo acá. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho del primer día del colegio. No sé por qué es un día como que se me quedó así en la memoria. Llegamos a una casa en Las Palmas, eh, pues muy poquitos, ¿cierto? Y era, bueno, un lugar muy bello, lleno de árboles, y cada uno tenía una matica en un pupitre, ¿cierto? Eran unos pupitres esos de madera, olían a pino, estaban nuevos, unas sillitas también de madera, y cada puesto tenía una matica de flores. Y, y ese primer día salimos con los padres, bueno, se recibió pues como a los papás y todo, y ese día sembramos esas maticas, las cuales todos los días cuidábamos, entonces le echábamos agua, les conversábamos, ¿cierto? Y ese fue como el primer día, conocernos, conocer ese lugar. Era una casa muy agradable realmente, un espacio muy bello. A ver, yo tengo muy presente ya en mi frágil memoria el primer día, que yo he contado muchas veces que ese día tembló la tierra y hubo una tragedia aquí, pues en Armenia. Pero ese primer día con 17 muchachitos de tan diversas edades era una responsabilidad muy grande, pero una alegría también muy grande de ver que se estaba haciendo realidad ese sueño. Al colegio llegué desde que el colegio era apenas un sueño. Yo trabajé en el Jorge Robledo y con Ernesto fundamos el colegio en 1999. Cuando llego al grado quinto, hay una especie de oferta, como de feria, digamos, de ofertas de colegios para los que nos íbamos a graduar de primaria y hacer nuestro bachillerato. A mis padres les atrae bastante como el planteamiento del gimnasio por Ernesto y bueno, y toman la decisión de ingresarme al gimnasio. Y pensábamos en ese momento que la pedagogía crítica podría ser un horizonte interesante a explorar, porque yo tengo alguna formación también en pedagogía. Y llegamos ahí a
a esa primera experiencia en Palmas. Entro ahí con el niño, en ese entonces tendría unos 6 años, incluso no había todavía como en qué lugar dejarlo. Tenía otro hijo, Juan Gonzalo Jaramillo, que estaba haciendo su formación en otro colegio, y cuando conoce la experiencia, para mí es llamativo que Juan Gonzalo quiere venirse a ese colegio donde había estado, donde había empezado su hermano. En el año 1998 estaba yo en la Normal Antioqueña, venía de un recorrido, siempre trabajé desde que me gradué en la secundaria, trabajé como profesor en muchos colegios, como profesor de música, y en el 98 estaba en la Normal Antioqueña, allí conocí a Alice, y ella me invitó a participar del proyecto educativo del Gimnasio Internacional de Medellín. Empezamos a ver como todo el proceso de crecimiento del colegio. Empezaron a llegar alumnos, después eran 20, después 25, después 30. Digamos que, y el colegio, otra cosa importante, el colegio no nació como colegio, pues nació como colegio, pero quien aportamos para que el colegio funcionara fue Cocultura, que fue una cooperativa que montamos los padres que estamos involucrados con otros no padres para poder tener dinero para pagar los maestros, poder pagar los arriendos, hacer todo lo que había que hacer con, digamos, con el colegio. Yo siempre he pensado que la educación es una gran posibilidad, pero en el gimnasio era como hacerla concreta y real. Es decir, ¿sabe qué? Sí se puede. Sí se pueden hacer cosas diferentes siempre y cuando se tengan unas posibilidades, ¿cierto? Y las posibilidades aquí era tener a un sujeto como Ernesto, que yo se lo dije a él y creo que todos se lo decían, que Ernesto es un loco, pero es precisamente ese loco con un nivel de cordura tan impresionante y de claridad. Entonces, tener a Ernesto era tener un grupo de maestros también ansiosos de hacer cosas, de que nos dejaran hacer cosas y de que nos respetaran, que eso también es fundamental. Y esta comunidad era rica como en cercanía, ¿cierto? Era confrontadora, vivió como un alto grado de conciencia esa serie de, pues creería uno, esa serie de actividades donde se evalúa, se autoevalúa, porque había una actividad personal que era la autoevaluación y luego había la asamblea que era, digamos, la autoevaluación pero comunitaria. Felicitas humanitas et libertas. Eso es un trípode en el cual no se puede conseguir lo uno sin lo otro, y me parecía que efectivamente el ser humano tenía que buscar la felicidad y que no la podía conseguir si no era humano, y no, si no era humano no podía ser humano si no era libre, y viceversa, y se combinaban todos. Ese lema me atrajo y sobre eso trabajamos. Lo segundo que me encantó es el hecho de que aquí no se matriculaba un alumno, se matriculaba una familia, y efectivamente trabajamos muy duro, y yo aprendí muchísimo de lo que es más. O sea, no solamente fue mi hija mis hijas las quienes aprendieron, sino que además yo aprendí muchísimo. Como les decía ahora a los papás, que nos permitió, digamos, comprometernos con la educación de nuestros hijos. Y diría que hasta educarnos, ¿sabes? Porque uno, digamos, también de una u otra manera, pues aprende cosas del colegio. Pero pienso que el gimnasio ha logrado una cosa, y es que, sin presionar, por ejemplo, el tema académico, uno decía, no, es que el tema académico es un aquí no saben matemáticas. Al principio, porque digamos que muchas veces estábamos sin profesor o sin mucha intensidad en matemáticas, porque no había el profesor, no había, digamos, pues con la forma de hacerlo. Sin embargo, yo encontré que cuando salieron, digamos, a la universidad, muchos de los que conozco, ellos, digamos, fueron capaces de suplir esa falencia. ¿Por qué? Porque aprendieron a aprender. O sea, el colegio les enseñó también eso. O sea, que no, yo digo, más que la parte académica, es la formación como persona. Y que eso es lo que necesitamos, muchos colegios como estos que formen en ética y en valores para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Recuerdo mucho una actividad que hacíamos en música que era fabricar una flauta
de pan, la flauta pues típica andina, con el profesor Fernando Arroyave, que en su momento pues nos explicó cómo fabricarla. Entonces había que comprar unos tubos de PVC y unos corchos y hacer la flauta, y bueno, hicimos la flauta y todos, casi que todos aprendimos a tocar flauta de pan. Yo me puse en la tarea de visitar muchos colegios, de llamar a los colegios a que nos invitaran en sus semanas culturales, en sus actividades de tipo artístico, y tuvimos un grupo de proyección que lo conformaban los mejores músicos del gimnasio de aquella época, que eran Camilo, eran Lucas, eran Ludwig, era Santiago Vallejo, era Yamile, bueno, puedo saltar algunos, eran los cantantes, ¿cierto? Recuerdo mucho que era una alegría ir a todos estos colegios, porque los muchachos del gimnasio se sentían como unas estrellas, y la verdad que los recibían como unas estrellas, eran muy aplaudidos. Pero recuerdo especialmente que habían algunos compañeros del gimnasio que no eran músicos y que anhelaban estar en esas experiencias. Entonces ellos se portaban muy bien en clase de música, eran muy juiciosos, hacían todo muy bien, y me pedían a mí que si los podía llevar a cargar los instrumentos. Entonces muchas veces fue Juan Gonzalo Jaramillo a cargar los instrumentos, o fue Felipe, que no recuerdo ahorita el apellido de Felipe, que era un paisa muy necio. En la inclinación del colegio, no quiero decir del manejo, pero sí como en la ideología, en la filosofía del colegio, que de los fundamentos, el camino a seguir, el discurso, si se quiere, era distinto. Tenemos esa relación con los griegos, ¿cierto? Todo ese fundamento, esa cercanía con la música, con el arte, las sociales, la filosofía, la manera de ver matemáticas, la lectura, por ejemplo. La lectura era una clase sagrada, así como el canto comunitario, y uno sentir que la clase era leer, no llegar con lecturas, ¿no? Sino leer ahí en el momento y sumergirse en la lectura. Lo que más me ha marcado de mi recorrido por el GIM es lo que hoy es el Fashion Art, porque el Fashion compila los 3 campos del currículo, y ha sido una tarea que ha ido tomando forma, que ya es como un ser vivo en el gimnasio. Una cosa muy buena, digamos, el tema de las bibliotecas que teníamos acá, y en la cofradía y todo, teníamos nuestro ambiente. Aquí creo que montamos el primer multiambiente a nivel de biblioteca, que teníamos fonda que era con musiquita vieja y tangos, otra que era la música bailable, otra que era con baladas. Entonces teníamos varios ambientes. Me fue que un tema que fue bueno. Bueno, significó una experiencia maravillosa, ¿cierto? Una posibilidad como de crecer, de florecer, pues de abrir como realmente el espectro de lo que es la vida, ¿cierto? Y ahora significa muchas cosas, porque además, pues Santi, mi hijo, que tiene 7 años, está acá en primero, y, y es pues como el lugar en el que yo confío, donde él va a tener no solo pues como un proceso educativo de pasar de grado a grado, sino la posibilidad de ser una buena persona, de ser libre, de ser feliz. O sea, es la posibilidad que yo tuve de una educación distinta y la que ahora le doy a mi hijo. La manera como el gimnasio se construyó, como el sueño se empezó a gestar, eso fue como la oportunidad y el alcance de hacer algo diferente, y demostrarnos también, yo creo que como equipo, de que en la educación se podían hacer cosas diferentes, desde otras lógicas, y que también se contaba con familias, que es fundamental, que creyeran en el sueño. Entonces, para mí significó eso, esa oportunidad de ser, de construirme, de deconstruirme, de fortalecerme como mujer y como maestra. Que de hecho yo empecé a estudiar en el Colegio de la Música de la familia Maya en mi infancia. Entonces
el colegio también me estimula mucho, pues el gimnasio me estimula mucho la música, de una manera práctica, desde un sentido práctico, tocar en un instrumento, tocar en una agrupación, dar clases, por ejemplo. He sido profe particular desde el año 2001, gracias a Fernando y al gimnasio que tuvieron esa iniciativa de la Escuela de Música. Fui uno de los primeros profes de esta escuela hasta el 2008. Y fui muy feliz, pues recuerdo mucho a Andrés Cotes, a Alejandra, a Ceballos, a Diana Moreno, como estudiante, y fueron muchos estudiantes que Nicolás, Alejo Escobar, que hicimos música jugando a la música, jugando a la banda. Yo pienso que otra cosa buena es que en el colegio, el triunfo de cada uno, de los muchachos que digamos, que uno conoció, de los que conocen el gimnasio, es como que fuera un triunfo de uno también. O sea, por ejemplo, cuando uno ve que Manuela canta, o que un ingeniero, o que alguien estudia ingeniería que está muy bien, eso nos parece espectacular. ¿Por qué? Porque parece que todo eso o sea, es como que todos fueran nuestros hijos. Tenemos eso, se volvió parte, digamos, como una gran familia. Me pareció muy interesante la idea de crecer y ir creciendo y construyendo a medida que el colegio fuera creciendo. La última vez que estuve, o las veces que he estado, siempre me encuentro con cosas nuevas. Entonces, eso es algo muy bonito porque no es crecer por crecer, ni ser el colegio de pronto más grande por ser el colegio más grande, sino sin perder la idea inicial de la felicidad, la humanidad y la libertad, proyectar, en este caso, un colegio sin perder esa idea. Entonces me parece muy bonito porque siento que cada que voy al colegio me encuentro y me gusta mucho observar pues como lo que está pasando, y me encuentro con esos mini yo o esas pequeñas personas que éramos nosotros, los de mi grado, hace X tiempo, allá tocando la banda o repartiendo la comida del bazar, pues, y vendiendo tiqueticos. Es como que si el tiempo no hubiera pasado, pero yo ya lo estoy viendo desde otro punto de vista, desde afuera como un espectador, pero anteriormente yo era el que estaba ahí adentro, pues, sudándola, moviéndome. Al que me pregunte qué es el gimnasio, si no puedo explicarle qué es tan difícil, cada cosa le diría eso. Es un taller de ideales, pero no es para los niños, es una comunidad realmente. Podría decirle que es un lugar para disfrutar, para aprender a disfrutar. Y yo creo que el gimnasio es eso, sigue siendo el crisol donde se forman, se construyen, se crean y recrean sueños. Y pues el mejor pequeño colegio del mundo, porque eso es el mejor pequeño colegio del mundo. El gimnasio es un lugar maravilloso, donde están los niños más felices del mundo. Yo pienso que el colegio ideal para educar un hijo.